Repito, la iglesia, diseño de Dios. No surgió del pastor Pedro que dijo, no tengo nada que hacer. ¿Saben qué? Voy a levantar una iglesia. Como hoy muchos piensan nada más y dicen, voy a levantar una iglesia. Hermanos, no es así. Yo creo que la iglesia, hermanos, es dirigida por Jesucristo, pero a través de los hombres que la ha puesto. Amén. Así es de que no es cualquier persona. Se necesita, hermanos, que Jesús te haya hecho un llamado para que tú puedas dirigir su iglesia. La primera vez que aparece la palabra iglesia está en Mateo 16, 18. Y dice, yo también te digo que tú, está hablando con Pedro, y dice que tú, Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre quién? Sobre la piedra angular. No es Pedro, no está fundada sobre el apóstol Pedro. Está fundada sobre Cristo Jesús. A Pedro se le dio las llaves para que abriera la puerta. Y ahorita te voy a hablar en qué momento se inició la iglesia. Yo creo que ahí Dios te va a hablar. La iglesia viene de una palabra griega que significa eclesia y significa asamblea, convocación a los llamados afuera. Eso es lo que significa iglesia, llamados de afuera. La palabra iglesia aparece 112 veces solamente en el Nuevo Testamento. Y la iglesia nació en Hechos de los Apóstoles capítulo 2. Allí es donde nace la iglesia de Jesucristo. ¿Por quién fue fundada? Por Cristo. Y edificada por Él mismo. Vemos qué es la iglesia. Vamos a ver primero como primer paso, ¿qué es la iglesia? Primera de Timoteo 3:15 dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Amén. ¿Qué es la iglesia? La columna. ¿Sabes tú que la columna de tu cuerpo es la que sostiene tu cuerpo? Si tienes un problema en tu columna, el cuerpo no se puede mantener parado. Entonces, ¿qué es la iglesia? Columna y baluarte, ¿sí? Columna, baluartes, hermanos, son de esos que sostienen la iglesia. ¿Qué sostiene la iglesia? La verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad. La iglesia somos nosotros, hermanos, un pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. La iglesia es un grupo de gente redimida por la sangre de Jesús. ¿Quién es la iglesia? Eres tú. Ahora, quisiera decir que todos, digo que la iglesia verdadera es el conjunto de gente redimida por la sangre de Jesucristo, porque hay algunos que no se han dejado redimir. Aleluya. Amén. La Biblia dice que la iglesia es la familia de Dios, según Efesios 2:19. Por ahí voy a poner textos y me voy a esperar tantito para que tú vayas viendo, hermanos. ¿No te da gusto saber que tú eres familia de Dios? ¿Alguna vez has pensado quién es Dios? El creador de todas las cosas, el Dios todopoderoso, el Dios que tiene, hermano, toda la autoridad y el poder. Y tú eres familia de Él. Por medio de tu Hijo Jesucristo recibiste el poder de ser hecho hijo de Dios. ¿Y qué dice? Así que ya no sois extranjeros ni advenedidos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia. ¿De quién? De Dios. ¿Del pastor? No, de la familia de Dios. Dice la Biblia en Efesios 5:23 que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo y que es Jesús la cabeza. Amén, amén. Amén. ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Y la cabeza qué hace? Direcciona, dirige. Amén. Amén. Jesús no ha olvidado su iglesia. No es que Él dijo, ya me voy y ahí los dejo. No, Él no ha olvidado su iglesia. Porque Él sabe que Él es la cabeza de la iglesia. Y la cabeza, hermanos, sin la dirección, se desvía. La iglesia no es autónoma, hermanos. ¿Qué significa autónoma? Alguien que se dirige, que funciona. Alguien que no se deja gobernar. ¿Sí? Que alguien que solamente se quiere dirigir por sí mismo. Una persona autónoma, hermanos,
no se deja dirigir, sino que quiere hacer las cosas porque él piensa que está bien. Y no estás bien, porque la iglesia no es autónoma, la iglesia es corporativa. Romanos 12:5 dice: así mismo siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús, todos miembros los unos de los otros. No podemos decir a la mano tú no me sirves, o al pie tú no me sirves. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, bien coordinado para el propósito de nuestro Dios. La iglesia, hermanos, es la novia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, verso 17, que un día se van a llevar las bodas del Cordero, porque el Cordero se casa con sus ángeles, porque el Cordero se casa con los querubines, porque el Cordero se casa con los arcángeles, porque el Cordero se casa con su iglesia, y Él quiere una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación. Él te dejó comprometido y te dio como sellos las arras del Espíritu Santo. Él no te dio un anillo de compromiso, te dio unas arras del Espíritu Santo para que te guardes, porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Tú eres la iglesia de Jesucristo, eres la novia, y no puedes andar coqueteando con nadie, y mucho menos con el pecado. Amén, porque Él viene por una iglesia sin mancha. Y hoy la iglesia, hermanos, parece un tigre de manchada, sin arruga, hermanos, parece una viejita, y sin contaminación como la Ciudad de México. Es tremendo, hermanos, pero verdaderamente tienes que entender que tú eres la iglesia de Jesucristo. Jesús no te abandonó y te dejó. Efesios 5:25 dice que Jesús ama a su iglesia. ¿No te da gusto? Amén. Que Él ame a su iglesia, porque dice que así como los casados aman a sus esposas, también Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios te ama, Él no te ha olvidado, Él está al pendiente de ti. Jesús, dice la Biblia, que Él cuida a su iglesia. Efesios 5:29 dice: porque nadie le aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta. Jesús te sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Qué hace Jesús? Te sustenta y te cuida. Ejemplo lo tenemos con Pablo, un hombre que se levantó un tiempo contra la iglesia. El apóstol Pablo, un perseguidor de la iglesia. Hechos 8:1 habla y dice que él iba con cartas y con amenazas detrás de la iglesia de Jesucristo, pero tuvo un encuentro, porque Jesús se fue, pero no abandonó a su iglesia. Déjame decirte que Él no te ha abandonado, Él está pendiente de ti. Y la Biblia dice que entonces tuvo un encuentro con Pablo, lo cegó, lo tumbó del caballo, y cualquiera que se levante en contra de la iglesia, Jesús lo va a tumbar del caballo. Amén. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia de Jesucristo. Y Él dice: ¿por qué me persigues? Porque la iglesia es el cuerpo de Jesucristo, le pertenece a Jesús. Y dice la Biblia que un día Él vendrá y nos tomará a sí mismo. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de Él. Así es de que, hermano, tenemos que gozarnos, contentarnos, hermano, porque Jesús, el que se mete con la iglesia, ¿se mete con quién? Con Jesucristo. Ahora, ¿por qué congregarnos en la iglesia? ¿Por qué Jesús estableció una iglesia y estableció que debíamos de congregarnos? ¿Por qué? Bueno, el primer punto, porque Dios lo manda. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque Dios lo manda. Si tú eres iglesia, tú debes de congregarte. Hebreos capítulo 10, verso 25 dice que no nos dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortémonos los unos a los otros. O sea que si tú te dejas de congregar, es motivo para que te llamen la atención y te digan: ¿qué estás haciendo tú aquí? Hermanos, hemos hablado, hermanos, del libro de Números, donde dice la Biblia que Dios estableció un día para que el pueblo se uniera y se congregara. 6 días vas a trabajar, el 7º día lo vas a apartar para mí, ¿verdad que dice las Escrituras?
Y dice la Biblia que en el tiempo que se dio ese edicto, algunos no hicieron caso omiso y se pusieron a trabajar, levantar leña, y de repente, hermanos, dice que alguien los vio. ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Qué hizo el Señor? Llega aquel y le dice: oye, ¿sabes qué? Se dio un edicto que tenían que congregarse. 6 días iban a trabajar y el 7º día le iban a apartar. ¿Qué pasó? Hay personas allá trabajando, y dijo: no sé qué hacer, y va y consulta a Dios y le dice: Señor, encontraron a la gente trabajando el día domingo, ¿qué hay que hacer? Y Dios dice: sáquenlo del pueblo y mátenlo a pedradas. Hermano, qué ejemplo. Es el mismo Dios que tenemos. Él manda que debemos de congregarnos. Nosotros hoy parece que no se hace la voluntad de Dios sobre la iglesia, sino que la iglesia quiere modificar a Dios a su motivo de ellos. Hermanos, no podemos motivar. La iglesia, hermanos, se tiene que congregar, y si no se congrega, es motivo de exhortación. Y decía yo por la mañana que los que no se dejan exhortar, que los que no se dejan instruir, no son sabios, ¿verdad? Son necios. Y sigue diciendo la palabra entonces que tenemos que exhortarlos. Dice: ¿para qué hay que congregarnos? Bueno, porque Dios nos hizo para alabanza y para gloria de su nombre. ¿Sabes tú que Dios te hizo rey y sacerdote? ¿Sacerdote para qué? Para que ministraras delante de su presencia. Tú tienes que rendirle culto a Dios, y por eso te tienes que congregar en una iglesia. ¿Para qué? Para cumplir el mandato de Dios. Y no es el hombre que quiera tenerte aquí, es Jesús, es Dios. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque hay bendición en la iglesia. ¿Para qué tenemos que congregarnos? Para crecer en el conocimiento de Dios. Hechos 8:31 nos dice, antes de que lo busquen, les hablo del etíope. El etíope dice que era un hombre en el cual Felipe tuvo un encuentro, porque él iba en un carruaje en el día de Pentecostés, en la fiesta del pueblo. Él iba leyendo el libro de Isaías. Y mientras que él iba leyendo, dice que Felipe es dirigido por el Espíritu Santo y le hace una pregunta: ¿entiendes lo que lees? Dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo enseñe? La iglesia se tiene que congregar para que se les enseñen los principios establecidos por Dios. Amén. Entonces dice, él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Verdad que así lo dice? ¿Cómo voy a poder entender la palabra si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Para qué? Para que él explicara el texto bíblico. Entonces vemos, hermanos, que las escrituras nos mandan. Hechos 8:31. Mateo 28:20, yo se los doy, no lo busco, tú dame el texto que te diga. ¿Qué dice? Ir a ser discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que discipular a la gente? Para que guarden todas las cosas que Jesús ha mandado. ¿Quién mandó? ¿El pastor? No, es Dios que te está mandando. Y dice la palabra, él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Otra vez, Hechos 8:31, ¿fue el que te di? Ok. Dice, la gente, hermanos, cuando nace de nuevo, tiene que congregarse. Es como un niño, ¿verdad? Un niño nace de una madre, ella le da luz, y mientras la madre, hermanos, se recupera, van y llevan al niño y lo lavan y todo eso, y le miden los piecitos, le miden todo, ¿sí? Ven el latido del corazón y ven que está todo bien. ¿Y qué hace el doctor? Va y lo lleva a su mamá. ¿Para qué? Porque la mamá tiene que darle una instrucción, tiene que darle una educación, tiene que darle dirección. Lo mismo pasa, hermanos, con nosotros. Nosotros, cuando tenemos un nuevo nacimiento, tenemos que ser llevados a la iglesia. ¿Para qué? Para que seamos instruidos. La Biblia misma nos dice, hermanos, dice en Efesios 4:11, que Dios dio, ¿qué? 5 ministerios. ¿Y para qué dio 5 ministerios? La Biblia dice: a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. ¿Para qué Dios dio 5 ministerios? Apóstol, evangelista,
pastor, maestro y el otro profeta. Dio 5 ministerios a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Tú como iglesia tienes una comisión, tienes un ministerio. ¿No lo has entendido? ¿Por qué estás congregado aquí? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de instruirte, capacitarte, edificarte para la obra del ministerio. La iglesia tiene la comisión, hermanos, de ser llena del Espíritu Santo. Esa es una encomienda que Jesús te da a ti. Tú no le pidas y dices, Señor, lléname, porque el Señor te va a responder, llénate tú. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Orando, pidiéndose su presencia, diciendo, Señor, yo quiero más de ti. Viniendo a la iglesia, leyendo las Escrituras, dejándonos dirigir por el Señor. Tú tienes una comisión de ser llenos del Espíritu Santo. Tienes comisión de ser santo. Y tienes el ejemplo, ser santos como yo soy santo. El modelo a seguir se llama Dios. Hermano, tú tienes una comisión de ser luz, de ser sal. Entiende, hermano, ¿para qué era la sal? En aquel tiempo no había refrigeradores que mantuvieran, hermanos, las cosas para que no se echaran a perder. Jesús te está diciendo que tú eres la sal de la tierra, que tú eres el que no permites que la gente se corrompa. Tú eres la luz del mundo porque la gente está en tinieblas y tú tienes que alumbrar. Tú eres la luz del mundo, hermano. Tú tienes una comisión. La Biblia nos dice, hermanos, que nosotros tenemos la comisión de servirle a Dios. No fuimos llamados solamente para estar sentados. Él nos llamó para servicio de Él mismo. Porque Él mismo nos dio el ejemplo y la enseñanza. Él dijo, aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Y Él lavaba los pies a sus discípulos y dijo, ved lo que yo estoy haciendo. Hacer ustedes también lo mismo. La iglesia tiene la comisión de predicar el evangelio y de traer gente a la casa de Dios. En Lucas 14:23 el Señor dijo, siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. No es la casa del pastor, es la casa de Dios. Y tú tienes que forzarlos. ¿Y qué es forzado? Casi traer todo empujones. No quiero ir, ¿cómo de que no? Ahora para adelante. No quiero ir, ¿cómo de que no? Esos forzados. Tú no vas a hacer aquí lo que tú quieres. Ya nada más te dice tu hijo, mamá, ya no quiero ir a la iglesia. Ah, no, pues si no quieres ir, no vayas. Esfórcelos a entrar a mi casa para que se llene mi casa. Tienes que forzarlos. Así dice la palabra de Dios. No sé si tú tienes otra versión. Primera Tesalonicenses 4:18 dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros. Hermano, nosotros tenemos la función para congregarnos en una iglesia, para alentarnos los unos a los otros, no para desanimarnos, no para hablar en contra del hermano, no para hablar en contra del pastor, no, alentaos los unos a los otros. ¿Y qué es alentarte? Es animarte, no desanimarte. Hay gente, hermano, que en vez de animarte te desanima. Cuidado con esas personas, hermanos, que te hablan cosas en contra del hermano. Cuidado con esas personas que te hablan en contra del pastor. No dejes que tu casa sea llena de basura. Cuídate, porque ha dicho que siempre los lobos se cuidan del pastor. Solamente de él. Dice, alentaos unos a los otros. Y Colosenses 3:13 dice, soportaos. Ay, hermano. Hay hermanitos que nomás tienen problemas con un hermano y la primera es que tiene la carrera para afuera. La Biblia dice, soportaos los unos a los otros y perdonaos unos a otros. Si algún hermano te ha ofendido, hermanos, perdónalo, ponte a cuentas con él. No le saques vuelta. Haz lo que el Señor te manda. Mira lo que sigue diciendo, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. A Jesús no solamente lo ofendieron, a Jesús terminaron matándolo y oró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Soporta a tu hermano, estás aquí.
para que soportes a la persona. Eso te va a hacer bien, te va a hacer crecer. Piedra con piedra, hermano, se pule. ¿Estás poniendo atención? Tu responsabilidad para congregarte es alentar a tu hermano. Hermano, es que estoy desanimado. Hermano, adelante, que desanimado, ni que nada. Yo sé que muchos nos desanimamos, pero tenemos que continuar adelante. En las luchas, en la prueba, la iglesia tiene que seguir adelante. Amén. Y si tienes problemas con un hermano, soportémonos los unos a los otros y perdonémonos nosotros a nosotros. Confiesen sus ofensas. Deja de estar dándole la espalda. Confiesa la ofensa y dice: oye, tú me hiciste esto. Y va a haber un acuerdo. Pero si sigues llenándote, si no haces esto, te vas a llenar de rencor. ¿Y qué hacen? Muchos hermanos llegan después de que empieza el servicio porque no quieren ver al hermanito. Y se van antes porque no quieren saludarlo. Si tú eres uno de esos, tú estás en un problema. Estás en desobediencia. Porque Jesús te dice: si tienes algo, no te quejes, vete y ponte a cuentas y perdona las ofensas de cada uno de otro. Sopórtense. Y eso lo dice Jesús, no lo está diciendo el pastor. La Biblia dice en Santiago 5:16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad. ¿Qué te manda hacer? Orar unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. Si tú tienes un problema con un hermano y no lo arreglas, tú estás enfermo. ¿Sí me pones el texto? ¿Viste quién está ahí? Ok. Hermano, no son palabras mías, son palabras de Dios. Yo creo que toda la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces el Espíritu Santo es el que está dirigiendo aquí a Santiago y le está diciendo: escribe, porque hay problemas en la iglesia. Y dice: confesad vuestras ofensas unos a otros. ¿Ok? ¿Y qué es confesar? No quedarte callado y desviar tu camino. Confesar es ir y ponerte a cuentas con Él. ¿Sí? Confesad vuestras ofensas unos y otros y orar. Tienes que orar por tu hermano que quizá te hizo una mala cara, que quizá sin querer te ofendió, y si lo hizo con la intención, tienes que orar por él. Mira, la Biblia nos llama, hermanos, que debemos de orar por toda la gente, aún por nuestros enemigos, y más por nuestros hermanos. Entonces dice: para que seáis sanados. Entonces está enfermo el hermano, hermanos, que tiene ese problema. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces Él nos manda ¿qué? Criticar, desviarnos. No, ora por tu hermano, porque tu oración es poderosa. Pero nosotros aplicamos este texto bíblico en otra cosa. Mira su contexto y mira de lo que está hablando. La oración del justo puede mucho. Así es de que ora por tu hermano y verás que habrá un cambio. Hermanos, debemos de amarnos como iglesia. Debemos de amarnos. Juan 13:34, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ya había dado un mandamiento: ameos los unos a los otros como a sí mismo. Pero quizá Jesús dijo: no, pues ¿cómo no se ama ni a sí mismo? Y si el modelo es que tú debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, hay veces que te estás comiendo cada veneno. No te amas ni a ti mismo. Jesús cambia ahora. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Y di mi vida por ustedes. Ahora el modelo no es que ames a tu prójimo como a ti mismo. Ahora el modelo es que tú ames a tu hermano como Jesús te amó a ti. ¿Y cómo fue el amor de Jesús? Una entrega total. Amén. Romanos 12:10 dice: amados los unos a los otros con amor fraternal. ¿Cómo debemos de amarnos? Con amor fraternal. Dios quiere que tú ames a su iglesia. Cuando nosotros, hermanos, estamos haciendo críticas, cuando nosotros, hermanos, estamos murmurando, cuando nosotros no queremos tener coinonía, comunión con la iglesia, estamos en pecado. ¿O no dice la Biblia que la iglesia primitiva permanecía en qué? En comunión. En comunión. Pero hoy el diablo se ha encargado, hermanos, de dividir la iglesia. Y pareciera que hubiera grupitos. Eso no es de Dios.
Dios no quiere que tú hagas grupitos. Dios quiere que tú ames tu iglesia. Y si esta iglesia no es la iglesia que tú puedes amar, tú estás equivocado. Búscate otra iglesia, pero cumple con lo que Dios te manda, ¿sí? Porque no estás haciendo bien. Primera de Timoteo 3:15 dice: ¿cómo debemos de conducirnos en la iglesia? Si estás viendo todo lo que está hablando, mira, le está escribiendo a Pablo 3:15 y dice: para que citando, le está hablando una carta, le está mandando una carta a Timoteo y le escribe estas palabras. Mira, Timoteo, te escribo, no sé si vaya pronto, pero citando, tienes que aprender cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aleluya. La Biblia nos habla de cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. ¿Qué es qué? La iglesia de Dios. O sea, si Pablo, hermano, le está diciendo a Timoteo cómo debe de conducirse, otras versiones dicen cómo debe de comportarte en la casa de Dios. Hermanos, verdaderamente, hermanos, muchas veces no hay un respeto en la casa de Dios. Te estás levantando, te estás metiendo, te estás saliendo. Si te habla alguien, hermano, le das más importancia a la persona que te está hablando que a la palabra de Dios. Porque esto es palabra de Dios lo que se está predicando en este lugar. Y la Biblia dice: calla delante de Dios toda la tierra. Y yo te digo, tú debes de entrar a la casa de Dios con tu celular apagado, porque Dios te va a hablar, pero no te va a hablar por el celular. Te va a hablar por medio de su palabra, y tú tienes que entender y comprender y saber cómo debes de conducirte hacia la casa de Dios. ¿Cómo? Con respeto, con reverencia. Mira que si tu niño, hermanos, está llorando, levántate, vete para casa. Hermano, no te puedes estar levantando al baño constantemente. Si antes de que tú vengas a la iglesia, hermano, debes de irte al baño. ¿Tú sabes que la iglesia católica no tiene baños? ¿Sí sabes? No tiene. Pero nosotros aquí hacemos excepción. Y tú te das vuelo. Hermano, no entendamos las cosas, hermano. Tenemos que tener reverencia y respeto por la casa de Dios. Amén. Guarda silencio. Apaga tu celular. No estás saliendo y entrando. Habla a tus hijos. Y sigo porque todavía tengo muchas cosas que decir. Hermano, tenemos que aportar a nuestra iglesia. La iglesia es tierra fértil. La iglesia nadie la sostiene si no es ustedes mismos. La iglesia tiene gastos. La iglesia, hermanos, tiene un lugar que paga renta. La iglesia gasta luz. La iglesia, hermanos, quiere internet. La iglesia requiere el internet y muy pronto lo vamos a tener con la ayuda de ustedes. Hermanos, tenemos que nosotros aportar a la iglesia. La iglesia es buena tierra para sembrar. Hay muchas necesidades, hermanos. Se están arreglando platillos porque, mira, todo se va poniendo. Yo dirigí 5,000 pesos, hermano, y dije: compren para que compren los platillos, a ver para que les ayuden. Muy pronto, hermanos, el grupo de alabanza a lo mejor va a hacer rifas. Muy pronto el grupo de alabanza a lo mejor va a vender talento, porque de alguna manera, hermanos, ellos van a necesitar recursos. Mira, hermanos, todo se va deteriorando. El teclado, hermanos, ya tiene varias marcas aquí, hermano, de que teclas ya se quedan pegadas. ¿Qué hay que hacer? Hay que cambiarle las ligas. El día que le di mantenimiento me cobraron 1,800. Hoy dice te va a salir como a 3,000 pesos porque hay que cambiarle todas las ligas. Las teclas se quedan pegadas, hermanos, y de repente Angelito de repente quiere tocar ya no le responden. Se le tiene que dar mantenimiento a todo, hermano. La iglesia tiene necesidad. Amén. Y tú, hermanos, estás para sostener la iglesia. Dios te llamó, hermanos, a que tú des tu ofrenda, que tú des tu diezmo, hermanos. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga. Entonces la iglesia nos dice, hermanos, que nosotros tenemos que aportar. Amén. Porque se requiere, hermanos. Hay gastos. La iglesia, hermanos, se requiere de un pastor. Mira que cuando Jesús, hermanos, vio al pueblo y vino aquí en la tierra, dice que vio a la gente como oveja sin pastor. Y cuando
Las ovejas están sin pastor, son presa fácil. El enemigo las puede hacer pedazos. Entonces Dios, hermanos, estableció pastor. Pero hay muchos que dicen, no, mi pastor es Cristo. Hermanos, entonces Cristo mintió, porque dice el libro de Hebreos que Él instituyó a un pastor. ¿Y qué dice el libro de Hebreos? Vamos a ponerlo, porque yo quiero que hable la palabra de Dios y no yo. Hebreos 13:17. Entonces vemos, hermanos, que un pastor tiene que ser sostenido, hermanos. Verdaderamente ya los años se me están cargando. Yo ya quisiera, hermanos, dedicarme tiempo completo a la obra. O yo creo que tengo que esperanzarme, hermanos, a la mejor ayuda del gobierno. Porque a lo mejor el gobierno va a despertar más rápido, ¿verdad? Y dice uno, no, si hay un pastor. O sea, Dios estableció un pastor, pero muchos dicen, no, yo soy pastoreado por Cristo. ¿A poco tú? Obedecer a vuestros pastores. No dice obedecer a Cristo, aunque Él es el principal, pero estableció un pastor. Dice obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. O sea, sujetaos, hermano. No estés con tu jeta delante del pastor. Te dice sujétate. No, esté con tu jeta. Sujétate a ellos. ¿Por qué? Nos dice el por qué. Porque ellos velan. Tú no sabes cuántas veladas me aviento, hermano. Tú no sabes cuánto he dejado de dormir, hermanos. Y yo digo al Señor, Señor, ay, hombre,